Entonces, así como tenemos un personaje, también tenemos una sombra que rechazamos, que reprimimos, que resistimos, que queremos olvidar, que queremos eliminar de nuestra vida, porque nos encarcelan o nos impiden ser como nosotros somos. Y si yo te dijera a ti que tu sombra es la máxima expresión de tu libertad, ¿qué pensarías? Que esa frustración que sientes, que esa desilusión que sientes, que esa apatía que sientes, que ese miedo que tú sientes, que ese perfeccionismo que muchas veces sientes, que ese miedo a hacer el ridículo que sientes, es la expresión de tu libertad, solo que no lo reconoces, porque estás todo el tiempo aferrándote a ese personaje, en lugar de entender de que el personaje es un contexto. Todos tenemos una identidad. Y cuando empezamos a jugar con este juego de elevar nuestra conciencia, buscamos eliminar esa identidad, porque ya no nos queremos identificar, porque hasta identificarnos nos hace sentir culpables. En lugar de entender de que mi identidad no es algo a lo que yo me tenga que aferrar, sino que es un contexto. Y en función de ese contexto, yo vivo ciertas experiencias. Y en función de esa identidad como contexto, se genera también una sombra. Que cuando yo entiendo que la sombra siempre va a ser consecuencia de un personaje al cual yo le estoy dando vida, en ese momento puedo vivir todos estos momentos conflictivos desde la total libertad. Porque alguien que se experimenta o alguien que se define a sí mismo como una persona, por ejemplo, siempre va a sentir desagradecimiento de parte de los demás. Siempre va a sentir injusticia de parte de los demás. Pero no es porque los demás sean malos, es porque tú elegiste posicionarte en una identidad que se llama lealtad. Entonces tú que abogas constantemente por la excelencia, cuando ves a alguien que es mediocre, inmediatamente te emputas. ¿Sí? Pero no entiendes que no es que la persona sea mediocre, es que está eligiendo posicionarse en un punto específico diferente a ti. Pero tú que elegiste posicionarte en la excelencia, la mediocridad te emputa. Y cuando tú eres mediocre, te emputas más. Entonces yo no debería hacer esto y me castigo y me culpo y me reprimo y me rechazo y me aíslo del mundo. Porque no entiendo que la sombra es la consecuencia de mi decisión. Más allá de que sea una decisión condicionada, más allá de que sea una decisión meditada desde el miedo, la sombra que tú experimentas, todo aquello que tú empiezas a rechazar del mundo, es una consecuencia de tus propias decisiones. Entonces eso que te emputa del otro, no te emputa porque el otro sea así, sino porque tú elegiste posicionarte en algo que te da existencia. Vivir en libertad, para mí, Alejandro Londoño, desde mi experiencia, es que tú puedas sentirte en paz con tus contextos y con tus sombras, manteniendo tus contextos como contextos. Es que yo tengo esta identidad, no, es que este es el contexto este es el contexto en el cual yo estoy rigiendo mi vida. Si yo tengo una identidad que dice Alejandro Londoño, siempre busca ser muy confiable, amoroso, amigable, familiar, leal, no tiene nada de malo, no tengo que desprenderme de eso, pero entiendo que no soy yo, sin embargo lo prefiero. Y como lo prefiero, baso mis relaciones, baso mis sociedades, mi negocio en función de ese contexto. Y cuando alguien viene y no reconoce eso que yo le estoy entregando a ese contexto y yo le llamo desagradecido, desleal, no siento que haya sido justo, en realidad digo, esta es la consecuencia de mi posicionamiento. Por ende, esa sombra no tiene que ver con otra persona, tiene que ver conmigo. ¿Significa que tengo que cambiar? No. Significa que sé que lo estoy eligiendo. Y como sé que lo estoy eligiendo, puedo elegir mantenerlo o cambiarlo. Y ahí es donde César te decía, podemos cambiar nuestras creencias en función de la utilidad que nosotros le encontremos. Porque tampoco esa sombra va a desaparecer, tus emociones conflictivas no van a desaparecer. Sin importar el nivel de conciencia que tú estés experimentando, sin importar los resultados que tú tengas, sin importar la experiencia que tú tengas, las emociones siempre van a aparecer. Porque las emociones es un recurso por el cual tú te descubres, en el cual tú te experimentas, en el cual tú logras tomar conciencia. Pero nosotros la rechazamos, porque no quiero sentir esto, no me gusta, no me agrada, dejo de ser yo en función de esa emoción conflictiva que estoy sintiendo. Entonces desde allí busco hacerlas a un lado.
Entonces busco aislarme. Entonces empiezo a postergar. Entonces empiezo a reprimirme. Y termino, ¿sí?, muchas veces metido en un ciclo en el cual no sé salir. Y después aparecen las enfermedades, y después aparecen las crisis financieras, y después aparecen las rupturas de relación, y después aparecen un montón de accidentes que no son necesarios. Y que cuando vamos evolucionando nuestra escala, nuestro nivel de conciencia, como lo viste al principio, accidentes dejan de ser necesarios o se vuelven mucho más útiles. Porque en los niveles de conciencia inferior, dolor, vehículo de conciencia. En los niveles de conciencia superiores no lo necesitas. Porque entiendes que para evolucionar no necesitas sufrir. Es más, el sufrimiento no está intrínseco o no es directamente proporcional a lo que tú vas evolucionando tu conciencia. El sufrimiento es directamente proporcional a la resistencia que tú tienes de elevar tu conciencia. Y en desprenderte de aquello lo que tú defiendes. Cuando yo entiendo que mi personaje es un contexto, me permito disfrutarlo libremente sin aferrarme a él, entendiendo de que mi personaje puede cambiar, puede modificarse, puede evolucionar o se puede expandir. Y desde allí dejo de sentir culpa. Dejo de sentir culpa cuando elijo. Dejo de sentir culpa cuando me siento orgulloso. Dejo de sentir culpa cuando me siento enojado. Dejo de sentir culpa cuando estoy feliz o cuando siento que estoy logrando éxito. Porque no solamente va de aquellas cosas que nosotros rechazamos, sino de aquellas cosas que nosotros también deseamos. Entonces yo no me permito crear un emprendimiento porque me siento culpable si a mí me va bien y a mis hermanos o hermanas o primos o familia cercana no le va bien. Entonces empiezo a opacar mi propio brillo. ¿Por qué? Porque me siento culpable. ¿Me siguen hasta acá?